Y al final, como el Señor cuando quiere, pues Él hace como le da la gana. Dice Proverbios capítulo 27, no te jactes del día de mañana. Y a veces uno hace planes, a veces uno... ¿El qué? A veces uno hace planes y a veces los planes no se dan como uno quiere. Por eso dice la palabra. Y el otro día estábamos con Estelita. Estelita, el domingo nos vemos. ¿Te acuerdas? El jueves estábamos. Sí. Y por eso dice el libro de los Proverbios, no te jactes del día de mañana. Dice, porque no sabes qué va a ocurrir el día de mañana. Esta noche viene el Señor. Y dice también Santiago, dice, ¿por qué dicen iremos y compraremos y negociaremos? Si ustedes no saben qué va a pasar el día de mañana. Mejor digan, si Dios quiere, lo vamos a hacer. Amén. Y por eso es que mi abuelito siempre dice Dios mediante. Me supongo que será algo parecido. Si Dios quiere, ¿no? Sí, Dios mediante. Claro, porque... Dios mediante tiene que decir. Porque claro, uno no sabe, uno hace planes y al final todo se al final sale como Dios quiere, ya está, punto, ¿me entienden, no? Sí. Esta mañana estaba mirando al pastor, el pastor estaba dando el culto desde su casa. ¿Sí? Claro, él no podía llegar a la iglesia y él le estaba escuchando un ratito al pastor. Y le damos las gracias que por lo menos aquí hemos podido reunirnos, ¿no? Y podemos, aunque ustedes no están aquí, pero bueno, están a través del WhatsApp. Y pues bueno, gracias que se ha conectado porque es importante, dice la palabra, sin dejar de congregarse. Y ahora mismo, como ustedes no pueden congregarse o hay personas que no pueden congregarse personalmente, pues está bien que se haga, aunque sea por WhatsApp, que se conecten, ¿no? Alimentarse de la palabra de Dios, porque el Señor claramente dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Ok? Y dice el Señor, la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Y Jesucristo va a decir lo siguiente, mis palabras son espíritu y son vida. Entonces, no solamente a través de la Biblia está bien, que es lo más importante, pero también todo lleva una serie como de requisitos. El congregarse, el estar con los hermanos, porque dice la palabra, cuán precioso es habitar juntos. No, ¿cómo dice el Salmo? A ver, ¿alguien se sabe el Salmo? Ya estoy yo como el chapulín diciéndolo al revés. Él dice, cuán precioso es que dice habitar los hermanos juntos en armonía, porque ahí el Señor envía salvación y vida eterna. Si no me equivoco es el Salmo 133. ¿Ok? Si pueden hacerse apuntes también es bueno que nos hagamos apuntes. Y dice, ahí el Señor envía salvación, dice el Salmo. ¿Salvación de qué? No solamente del alma, porque luego ya después dice salvación y vida eterna, sino salvación en las dificultades, en los problemas, en las tentaciones, en las pruebas, en las luchas que podamos enfrentar. Salmo 133, ¿a que sí? ¿Qué dice el Salmo 133? Léelo en alto. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba y la barba de Aarón, y baja hasta el borde de las vestiduras, como el rocío de Esmo. Sigue. Que desciende sobre los montes, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Oye, bendición y vida eterna. ¿Ok? Entonces, dice la palabra que la unción, dice, el aceite que el Señor le da al ministro, eso desciende y baja sobre todo el cuerpo de Cristo. O sea, lo que el Señor me da a mí, eso tarde o temprano termina descendiendo sobre el cuerpo. ¿Ok? Lo que el Señor le daba al pastor, eso terminaba descendiendo sobre mí. Y sobre la iglesia, Pasión por Cristo. Pero ahora, como estamos en Panal de Miel, pues lo que el Señor le da al ministro. ¿Ok? Entonces, eso. Luego después, claro, también está lo de... Habíamos estado hablando del tema del local.
les había compartido el jueves que estamos en esa negociación a la espera a ver de lo que el hombre nos dice. Ok, como decíamos al principio, si Dios quiere, yo confío en que sí. Dice la Biblia, me gustó lo que dice en Isaías, dice, no vas a ser avergonzado, dice en Isaías. Jacob, no vas a ser avergonzado. Dice en Isaías porque voy a hacer algo tremendo, dice en Isaías. Dice la Biblia que sí. Dice, ¿quién va a estorbar lo que yo me proponga hacer? Dice en Isaías. ¿Alguien se puede estorbar lo que yo pretendo hacer? Dice en Isaías, ahora mismo no recuerdo, pero está entre el capítulo 40 y 45, lo dice el Señor. Si Dios se propone hacer algo, dice, ¿quién puede frenarme a lo que yo voy a hacer? Entonces, si Dios se ha propuesto darnos ese local, nadie nos va a frenar. Amén, en el nombre de Jesús. Ni el diablo, que el diablo ya ha sido derrotado. Amén. Ahora, los que sí pueden frenarlo somos nosotros, con nuestra incredulidad, con nuestra desobediencia. ¿Ok? Entonces, ya Dios ganó por nosotros. El diablo ya fue derrotado. Ahora, ¿cómo estoy yo? ¿Lo creo? ¿No lo creo? ¿Hago caso a lo que Dios me dice? ¿No hago caso a lo que Dios me dice? Entonces, bueno, vamos a confiar, vamos a seguir orando. Estuve el viernes hablando con el pastor y el pastor me dice, es normal, yo les compartí el jueves, yo el viernes estuve reunido con él, me dice, es normal que a veces se levanten obstáculos, porque dice la Biblia que Israel todo lo ganó por guerra. Israel todo lo ganó por guerra. Cada uno de nosotros está enfrentando una batalla. Y esas batallas son las que debemos de ir ganando. Como iglesia nosotros estamos peleando una guerra, pero cada individuo pelea su batalla. Yo no puedo ganar la batalla de Estelita, ella es la que tiene que ganar su batalla. Yo no puedo ganar la batalla de Caterín, ella es la que tiene que ganar su batalla. Yo no puedo ganar la batalla de Brian, es una batalla de él solamente y de cada uno de los que estamos aquí. Pero como iglesia sí, vamos a ganar la guerra. Pero claro, a ver, ¿cómo vamos a ganar? ¿Cómo vamos a dar este paso que queremos hacer? ¿Okay? Y el día de hoy quería compartir en Mateo capítulo 16, que es la palabra que el Señor me daba esta mañana. Vamos a leer Mateo capítulo 16, a ver si alguien me puede acompañar. A ver, Cate, lee. Continúa. Muy bien, vamos a hacer una oración. Padre, en el nombre de Jesús te agradecemos en esta preciosa mañana que nos permites estar aquí. Gracias por tu palabra. Querido Espíritu Santo, solicitamos de tu ayuda, Señor, sabiendo, Padre, que solamente Espíritu de Dios somos ese instrumento, Señor, para que tu nombre sea glorificado. Ayúdanos, Señor, prepara nuestros corazones, nuestras vidas, Señor. Prepara, Señor Jesucristo, esta boca para que pueda proclamar y anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable de Jesucristo. Padre amado, te agradecemos desde ya, cancelamos todo plan del diablo, cancelamos toda acusación de las tinieblas, proclamamos su derrota y aunque el enemigo ha querido levantarse, Señor,
Espíritu de Dios, a querer poner obstáculo, a querer hacer retroceder a tu pueblo. Desde ya, Señor, proclamamos su derrota, Señor, porque hay poder en el nombre de Jesús, hay perdón en la sangre de Jesucristo. Padre, gracias, Espíritu Santo, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, te doy las gracias. Amén. Amén. Muy bien, aquí en Mateo capítulo 16 nos habla de los fariseos, de los saduceos. La Biblia dice que todos hemos pecado. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. ¿Ok? Dice la palabra que el justo cae 7 veces, pero se vuelve a levantar. Entonces, hay veces, momentos que no se nos da bien las cosas. ¿Alguien alguna vez ha fallado? ¿Alguien alguna vez se ha equivocado? Todos de una u otra forma nos hemos equivocado. Y el apóstol Juan dice lo siguiente: hijitos, si pecaron, abogado tenemos para con nuestro Señor Jesucristo. Lo importante es no quedarse en ese lugar de pecado, sino levantarse y decir, bueno, ok, fallé, me equivoqué, metí la pata, pero voy a seguir hacia adelante. Señor, ayúdame en mis debilidades, ayúdame en mis tentaciones. ¿Ok? Entonces, dice la palabra que aquí nos está hablando de los fariseos, de los saduceos, que eran unos grupos religiosos, uno de los grupos más conocidos en los tiempos de Jesús. Estaban los fariseos, saduceos, los esenios, y había más grupos religiosos. Pero una de las cosas que nos impide que nosotros escuchemos la voz de Dios es no aplicar esas cosas que vamos ya aprendiendo de la palabra. Entonces, ahí no son las cosas a veces grandes, que sí también, las faltas grandes, sino también las faltas pequeñas. Como por ejemplo, ¿qué dice la Biblia? La Biblia nos habla de que si nosotros somos fieles en lo poquito, vamos a ser fieles en lo grande, ¿sí o no? Pero si somos infieles en lo poquito, también en lo grande vamos a ser infieles. Por ejemplo, una de las cosas que el Señor hablaba esta mañana dice el Señor lo siguiente: denle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y hace un tiempo atrás, hace casi un año que ya empezó la empresa de Daniela, empezó a funcionar, y ya cerca de septiembre, a mediados de septiembre, cuando yo ya decidí dejar el taxi, entonces el Señor me empezó a hablar por este pasaje: denle a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y una de las cosas que yo tenía cuidado o intentaba tener cuidado, es decir, si yo no quiero hacer nada que primeramente que te ofenda a ti. Y una de las cosas que me dijo mi hermana es que nosotros podíamos trabajar con la empresa dados de baja hasta cuando, a ver, ¿cómo les explico? Cuando uno ya factura una cierta cantidad de dinero, ¿cuánto es? 500 euros creo, 700, algo así. Cuando tú facturas 700 euros para abajo, puedes tener tu negocio sin dar de alta. Es legal. Pero una vez que tú ya empiezas a facturar por encima de los 500 euros, un ejemplo, ya tienes que dar de alta el negocio. Entonces el Señor empezó a hablar por este texto: denle a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Entonces me pasaba, yo leía la Biblia y me entraba por aquí y me salía por acá, por el otro lado. ¿Alguien la ha pasado? Y a veces como intentando no hacer caso, ¿no?, a esa palabra. Dele, y se me repetía ese texto: denle a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Entonces Dios te va a hablar por su palabra, como muchas veces les he hablado. Te va a hablar por un ministro, te va a hablar por una persona. Luego, ¿qué va a hacer? Te va a enviar un sueño. Aunque a veces, creo que a veces los sueños no son cuando uno es necio, que sí también. Puede ser cuando tú seas tan necio que Dios diga, bueno, ya te voy a enviar un sueño, a ver si ya te enteras. Entonces tuve el siguiente sueño. Soñaba que me robaban, que estaba yo, no sé si repartiendo una tarta, bueno, iba con la recaudación y venía un hombre y me robaba el dinero. Y yo salía detrás del hombre a intentar, pues, recuperar mi dinero. Y entonces ya cuando me desperté, oraba al Señor, decía, ¿qué significa esto? Entonces ya el Señor me empezó a decir, es que ya te estoy diciendo que tienes que dar de alta a la empresa y no lo estás haciendo. O sea que no se crean no se crean que ustedes son necios. A lo mejor yo soy más necio que ustedes, y por eso el Señor me tiene aquí. Seguramente ustedes son más obedientes que yo.
Entonces la palabra dice que si nosotros en lo poquito no somos fieles, ¿cómo vamos a ser fieles en lo más? Entonces el Señor nos está hablando por su palabra. Y hasta que nosotros no apliquemos lo que vamos leyendo, no vamos a avanzar, no vamos a crecer. La Biblia dice claramente, denle a César lo que es de César. Personas que cobran en negro. ¿Por qué están cobrando en negro? ¿Por qué estamos siendo partícipes de pecados ajenos cuando la Biblia dice que no seamos partícipes de pecados ajenos? A mí venían y me decían, hazte un recibo en el taxi, dice, hazte un recibo de 40 euros. Tú te coges 10, yo me cojo 10, aquí todos salimos ganando. Y decía, no, eso es mentir. No puedo hacer eso. Y al principio lo hacía porque no sabía, pero hasta que el Señor ya me dijo, eso no lo puedes hacer. Hasta un hombre vino y me dijo, todo el mundo tiene un precio. A cualquier persona tiene un precio en el mundo. Le digo, no. Le digo, un hombre con temor de Dios, un hombre nacido de nuevo, no lo van a comprar. Porque dice también, aparte de la palabra, es mejor tener buena fama que las riquezas y el oro. Es mejor, porque a veces nos pensamos que robando, estafando, inyectándole, como nos contaba el otro día, creo que era el padre Brian, metiéndole agua al pollo para que pese más, pintando el pollo amarillo para venderlo como pollo de campo. Pensamos que haciendo este tipo de cosas vamos a prosperar y al final la Biblia dice que el pan de mentira es pan de cascajo. ¿Ok? Entonces, una de las cosas es esa, denle al César lo que es del César. Proverbios capítulo 18. ¿Qué dice Proverbios capítulo 18? El que se desvía busca su camino y se te mete en cualquier negocio. Estamos haciendo un montón de cosas. Hija, hasta que no apliques ese texto, ahí vas a seguir dando vueltas. Y pasó el 2019, y pasó el año 2020, y llega el año 2021 y vamos a seguir igual, el año 2021. Y estamos en un montón de cosas, y llega Proverbios 18, leemos que Proverbios 18, que nos lo dicen varias traducciones, y no nos fijamos, no nos paramos a reflexionar, y ahí seguimos. Entonces, no escucho la voz, no soy sensible a la voz de Dios. Bueno, no es que no sea sensible a Dios, no es que Dios no te quiera hablar. Dios te está hablando por su palabra, o Dios nos está hablando por su palabra. Ahora está en que nosotros podamos empezar a hacer esas cosas pequeñas, porque no son cosas grandes las que Dios demanda. Ahora, yo no estoy hablando de personas que no tengan papeles. Personas que no tienen papeles, es normal que lo hagan, porque están en esa condición. Es diferente peso. Pero las personas que pueden hacer las cosas bien, o los que podemos hacer las cosas bien, el Señor demanda que hagamos las cosas bien. Y una de las cosas que introducimos a principio de año, ¿qué fue? Pues vamos a limitar el aforo de, si hay una ley que dice que de 6 personas, pues vamos a hacerlo 6 personas. Se puede pasar 2, 8, se puede tener 8 personas, pues 8 personas como mucho. Porque es una ley, o es una norma que nos han dejado establecida, no nos gusta a nadie. Pero bueno, ¿qué es lo que nos toca? Pues vamos a cumplir y ya quitarán esta norma, ¿ok? Entonces dice la Biblia que no es libro de, no lo busquen, pero se lo digo, Cantar de los Cantares dice, las horas pequeñas son las que dañan el viñedo. No son las faltas grandes, las faltas pequeñas son las que dañan tu viña, son las que dañan la vida espiritual de la gente. Entonces, una de las cosas es que a veces con este tipo de situaciones ponemos excusas humanas. Yo el primero, pero yo lo estoy diciendo. Si yo les hablo esto es porque ya Dios me habló a mí y ya trató también conmigo y aún sigue tratando conmigo. Y nosotros pensamos que con ese tipo de excusas vamos a salir beneficiados, pero no, es así. Lo único que hacemos es perjudicarnos nosotros. Perjudicarnos en nuestra vida espiritual. Perjudicarnos en permitirle que Dios derrame su bendición sobre nosotros. ¿Ok? Entonces, el primero que tengo que evaluarme soy yo. Yo tengo que evaluarme primero. Yo voy y me evalúo. Señor, ok, aquí estoy. Y me evalúo y me veo yo mis faltas. Porque dice el Señor lo siguiente: ¿cómo tú pretendes quitarle la viga a tu hermano y no te quitas la paja del ojo? Entonces somos primeramente nosotros. Yo tengo que ir a evaluarme primero.
yo me evalúo primero para luego poder ayudar a la persona que está a mi lado. Si yo veo mis faltas, no, que cambie primero y luego ya voy a cambiar. Y primero soy yo, primero tengo que permitir al Espíritu Santo que trate en mi vida. Y cuando permito que el Espíritu Santo empiece a tratar en mi vida, el Señor va a empezar a tratar en mi entorno, va a empezar a tratar en mi esposo, en mis hijos. Creo que una de las cosas que el Señor hace es levantar ministros, Él los prepara. Dice el libro de dice en el Nuevo Testamento que Él levanta pastores, profetas, apóstoles, maestros y evangelistas, para que allí se asiente la iglesia de Jesús, y la iglesia de Jesús sea edificada, y la iglesia de Jesús sea preparada para ese encuentro que vamos a tener más hacia adelante con el Señor. Una de las señales más grandes que estamos en los últimos tiempos es la nación de Israel, como les compartía el jueves. Dice la Biblia nos narra en el libro de Isaías, si no me equivoco, en el último capítulo 66, que Dios iba a hacer un milagro en un solo día, y que iban a ser una nación, y era Israel. Israel se queda sin nación aproximadamente 600 años antes de Cristo. Y a pesar de ello, mira, uno viene aquí a España, nuestros hijos vienen a España, ya no se crían como ecuatorianos, ya se crían como españoles, o se van a Estados Unidos, ya se vuelven americanos. Pero una de las cosas tremendas del pueblo de Israel es que de 600 años antes de Cristo hasta el día de hoy, avanzaron a conservar su cultura judía, incluso con sus ritos, con su Torá, con su lenguaje. Entonces dice la Biblia que Dios iba a hacer un milagro y que en el final de los tiempos iba a poner a Israel como piedra, dice la Biblia, como juicio para las naciones. Año 1948, la ONU, después del holocausto nazi, decreta y declara a Israel como nación. Le devuelven a los judíos su nación, después de más de 2000 años sin tener ellos nación. Un milagro que solamente venía de parte de Dios y que viene profetizado en las páginas de la Biblia. Dice Jesucristo, cuando veáis a Jerusalén rodeada de ejércitos, entonces llegará el fin. Dice que Israel iba a estar, porque cuando los judíos llegan allí a Israel, era un desierto. Israel era un desierto, ahí no se podía plantar, Israel estaba completamente asolada. El día de hoy, Israel es uno de los países más prósperos del mundo, rodeada de países musulmanes radicales, dictatoriales, y está en medio de Israel un país democrático. Y todo el ataque, hace poco veía, todo el ataque que es en la prensa es contra Israel. Israel ataca a Irán, Israel ataca a Siria. ¿Por qué? Porque una de las cosas que dice la Biblia es que el diablo se iba a levantar contra Israel, que el diablo se iba a levantar contra la iglesia. Y ahí está una de las señales del fin de los tiempos. Israel plantada en el mapa mundi y diciéndonos el Señor que cuando veamos a Israel rodeada de ejércitos, entonces vendrá el fin. Prepárense porque su redención está cerca, dice la Biblia. Entonces es importante que nosotros nos preparemos. Año 2021 es un año, no sabemos cuándo va a venir el Señor. Un hombre decía, yo sé el mes, pero no sé el año. Decía, muchos de los hombres, de los estudiosos de la Biblia, dice, estamos cerquita por todos los acontecimientos que se están dando. Por todo lo que, con todo el tema del coronavirus, con todo lo que el nuevo orden mundial está preparando con el control del mundo. Eso, nuevo orden mundial. ¿Para qué? Para controlar el mundo. Reducir la población. Quitar las fronteras para poder controlar a las personas. Ya están controlando a las personas. Ya a través de los teléfonos nos controlan. Te censuran a través de YouTube, de Facebook. Tú no puedes decir nada en contra de sus ideas porque ya te lo censuran, te lo cortan. Entonces es importante que nosotros podamos afirmarnos en Dios. No estamos en un tiempo para relajarnos. Estamos viviendo tiempos peligrosos. Tiempos donde el Señor viene en cualquier momento. Porque el Señor dice, vengo pronto. Entonces todo ese tipo de cosas
nos frenan como iglesia. Todo ese tipo de faltas pequeñas, faltas gordas. Ok, como les compartí al principio, abogado tenemos con el Señor para pedirle perdón, para levantarnos nuevamente. Entonces aquellas cosas y pedirle al Señor dirección, pedirle perdón, porque Dios es bueno y Dios nos ama. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a dar un aplauso a Dios. Entonces nosotros queremos el día de hoy, el jueves por ejemplo, hablábamos del tema de el libro de los Hechos. El libro de los Hechos, el libro del Levítico, una de las cosas que hablábamos es que nos guardemos de... ¿Se acuerdan? Ok. Dice el libro de los Hechos, guárdense de comer sangre. Guárdense de fornicación. Guárdense de comer ahogado. Y guárdense de la comida a los ídolos. Vemos en el libro de Levítico, el Antiguo Testamento, todos los ritos que Israel tenía que hacer. Dice la Biblia que el Señor cumplió toda la ley. Él la cumplió toda la ley para que nosotros no tengamos que hacer todos esos ritos que Israel hacía. Pero en el Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos, se le da los requisitos a la iglesia y a las personas que no son israelitas, que es, guárdense de los ídolos, guárdense de fornicación, guárdense de comer ahogado y guárdense de sangre. Entonces, como les decía, a veces esas pequeñas cosas que por ignorancia lo hemos hecho, yo lo he hecho, como les decía el otro día, voy a Brasileña y me mandan un trozo de carne. Y cuando llego al libro del Levítico, me encuentro con eso, casi me caigo de espaldas. Dígame. Esa es la conciencia. Es el Espíritu Santo que trae convicción de pecado. Claro. ¿Ok? Y hablábamos y decíamos que ahora nosotros queremos dar ese paso. Dice la Biblia que Israel iba de camino a la tierra prometida y se encontró con uno de los primeros pueblos que lucha, es con Jericó. Ya cuando Josué toma el mando, porque Moisés había luchado antes con otros pueblos, pero cuando Josué ya toma el mando, uno de los pueblos que toma es Jericó. Los primeros pueblos que le toca combatir es Jericó. El día de hoy nuestra lucha no es contra gente visible, es contra lo que no vemos en el mundo espiritual. En el Antiguo Testamento los enemigos eran visibles. En el Nuevo Testamento los enemigos son invisibles. ¿Ok? Entonces, dejen de pelear con el marido. Conviértete, hijo del diablo. No, bendigan a su marido. Oren por ellos. Es lo que el mundo, la atmósfera espiritual que está cubriendo a nuestros familiares, lo que les tiene atados. Y dice la Biblia que Dios le da una orden, dice, rodeen la muralla de Jericó, denle vueltas a la muralla, y dice que Dios tira la muralla de Jericó. Una victoria tremenda, los israelitas exhaustos, alegres, contentos, Dios nos dio la victoria. Llegan, conquistan Jericó, les tocaba conquistar Jai, que era un pueblo más pequeño que Jericó, no era tan fuerte, y dice José, ok, no vamos a ir, pero no vamos a ir todos. Y dice, vayan ustedes, y selecciona ahí un grupo y se vayan ustedes, con ustedes es suficiente. Y dice que llegan ahí a Jai, y Jai dice que les mete una paliza, que vuelven avergonzados. Josué dice que se tira al suelo asustado, frustrado, dice, ¿qué pasó? Y Dios le dice, hay pecado en el pueblo. Habían hecho una falta, Dios les había dado una orden, y uno de los israelitas pues no cumplió esa orden. Codició, me parece que era un manto babilónico, un ligote de oro o algo así. Y lo escondieron, algo que Dios les había dicho que no lo hagan. Y Dios le dijo que por causa de esa falta que ellos hacen es que tuvieron la derrota con Jai. Hasta cuando ya sacaron a ese hombre y le enjuiciaron, entonces dice la Biblia que ya fueron donde Jai y pudieron tener la victoria. Entonces, como les decía, a veces no es Dios ni el diablo, somos nosotros. Y ahora que queremos dar ese paso hacia el local, es un paso importante que queremos hacer. Es una batalla que estamos enfrentando como iglesia. Pues debemos irnos limpiando de todo ese tipo de cosas, de todo ese tipo de faltas, para que podamos dar ese paso, para que no seamos derrotados. Porque puede pasar lo de Jai. Ya Dios dio una palabra. Ya este año el Señor nos ha dado una palabra. Año del cumplimiento. Y puede ser que el año 2021 nos encontremos en diciembre y no haya pasado lo que Dios dijo.
pero no es porque Dios lo dijo, ni por el diablo. Nosotros podemos frenarla. Llegar el año 2021, en diciembre del año 2021, y decir, el pastor dijo que era el año del cumplimiento y aquí sigo igual. Y es que, como les digo, ya no es la palabra. Dios está listo. El diablo fue derrotado y vencido. Nosotros, ¿cómo vamos a estar a finales del año 2021? Confío que para la iglesia Panal de Miel, bendecidos, y que la palabra que Dios nos dio, que se cumpla en todos, que podamos ver la mano de Dios, sus promesas y todo lo que Él nos ha dicho este año 2021. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Aplauso a Dios. Entonces dice la Biblia que estos, Mateo capítulo 16, fariseos, saduceos era un grupo religioso. Los fariseos creían en el Pentateuco, se llama lo que es el libro de Génesis, Éxodo, Levítico, Deuteronomio y el libro de, me faltan unos números. Eso le llaman ellos el Pentateuco. Y los fariseos creían en el Pentateuco y creían en los profetas y creían en el libro de los Salmos. Pero los saduceos, dice la Biblia, que solamente creían en los 5 primeros libros. Los saduceos no creían que había resurrección. Los fariseos sí creían que había resurrección. Los fariseos no creían que había un mundo espiritual, que había ángeles, que hay espíritus. Ellos no creían en el mundo espiritual. Los fariseos sí creían en el mundo espiritual. Y fue algo que Pablo lo supo aprovechar cuando lo iban a apedrear, cuando lo querían matar. Dice la Biblia que se da cuenta que hay saduceos y que hay fariseos. Y en eso que le querían matar estos dos grupos que estaban ahí juntos condenando a Pablo, dice que Pablo se da cuenta y dice, por la esperanza de la resurrección de los muertos es que me quieren juzgar. Y entonces dice que los fariseos se ponen del lado de Pablo. Y le dicen a los saduceos, pero ¿por qué resisten a Dios? A lo mejor un espíritu, un ángel le habló a Pablo. No resistan a Dios, empiezan a decirle a los saduceos. Y Pablo se saca eso de la chistera y conserva su vida. Pablo. Entonces, los saduceos no creían, y lo tenemos en los evangelios, tenemos esta historia con Jesucristo, ¿no? Entonces, ellos fueron a tentarle, dice la palabra, a probarle también, nos dice otra de las traducciones. Pero fueron con maldad, porque la Biblia dice que tú puedes pedir una señal a Dios. Puedes probar a Dios también. Dice la Biblia, si lo haces de una forma... A ver, ¿qué dice en Malaquías 3:10? Y pruébenme, dice, y probadme, dice. ¿Qué pasa con Gedeón? Dice la Biblia que Gedeón, dice que Dios llamó a Gedeón, y Gedeón le dijo, bueno Dios, si tú me estás llamando, que este vellón, que es como lana, una bolita de lana, dice que amanezca seco. Que cuando venga el rocío no moje el vellón, que moje la hierba, pero que el vellón esté seco. Y dice que Gedeón va y ve el vellón y el vellón está seco. Y Gedeón dijo, bueno Señor, no te enfades, vamos a hacer otra prueba, dice. Ahora que el vellón esté mojado y que la hierba esté seca. Dice que va y se encuentra el vellón mojado y la hierba seca. Y dice Gedeón, bueno Señor, no te enfades, ya le he dado 2 señales. Y aún así no creía Gedeón. Entonces, yo creo que podemos pedir señales. Mejor dicho, podemos pedir señales. Dice la Biblia que ellos vinieron con maldad. Los fariseos y saduceos, dice, para tentarle. O sea, por eso dice el Señor, no tentarás cuando está con el diablo. Dice, no tientes al Señor tu Dios. Pero una señal, una prueba, porque aparte el Señor dice, estas señales le seguirán. Y dice que el Señor pondrá señales en el cielo también. Entonces sí se puede, sí podemos pedir señales. Ahora dependiendo cómo lo pidamos, si lo pedimos con maldad, imagínense. Entonces miren lo que les contesta el Señor. Mas él respondiendo le dijo, cuando anochece decís, hace buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles y por la mañana habrá tempestad. Porque el cielo tiene arreboles y está nublado. Dice, hipócritas, que sabéis discernir la faz del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. Y cuando ahí dice hipócritas, esa palabra también es actor.
Y una de las cosas que el pastor ha dicho, nuestro pastor, que a veces uno cae en hipocresía también. ¿Alguien ha sido hipócrita o solamente yo he sido hipócrita? A veces uno puede caer en este tipo de faltas, ¿no? Yo creo que todos hemos caído en hipocresía. Y dice en el verso 4, dice, mas señal no le será dada sino la señal del profeta Jonás. ¿Qué pasó con Jonás? Que él iba a estar 3 días y 3 noches en el centro de la tierra. El Señor muere y dice que va al infierno. Él es condenado por nosotros. Y dice, a esta generación solamente se le va a dar esa señal. Y dice que Jesús está 3 días y 3 noches en el centro de la tierra y al tercer día dice resucita. Y dice el verso 5, y viniendo los discípulos, dice, y dejándolo se fue. Y viniendo los discípulos al otro lado se habían olvidado de traer pan. Entonces Jesús les dijo, miren, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Y ellos hablaban entre sí diciendo, esto dice porque no trajimos pan. Pero no les estaba diciendo eso. Me supongo que estaba ahí Pedro, estaba Juan, dice, oye, está hablando de él. Dice, de la levadura, del pan. ¿Qué pasó? Dice, los milagros de los peces y los panes. ¿Guardaste algo de pan? No. ¿Y tú? Yo tampoco. Dice, pero ahí sobraron 12 canastas, una para cada uno. ¿Y qué pasó? Nadie ahorró, nadie guardó un poquito. ¿Qué pasó durante todos estos años? Nadie ha guardado, nadie ha ahorrado. A veces estamos con ese mirando atrás. ¿Y si hubiese ahorrado? ¿Alguien le ha pasado? Claro. ¿Y si hubiese ahorrado? Quiero decirles una cosa. Dice el Señor en Isaías que Él hace las cosas así. Y no es nuestra fuerza. Y no es porque uno se esfuerce en tener las cosas. No es por fuerza. No es por ejército. Todo es por mi espíritu, dice el Señor. Y dice la Biblia, en esto gloríese el nombre. O en esto también, dice Josué, esfuérzate. ¿Esfuérzate en qué? Esfuérzate en conocerme y en entenderme, dice en Jeremías. Esfuérzate a ver cómo funciona el reino. Porque si tú te esfuerzas y ves cómo funciona el reino, las cosas se van a dar más fáciles. Busca el reino de Dios y su justicia y Dios todo lo va a añadir. ¿O qué dice la Biblia? Busca el reino de Dios y su justicia y luego tú te lo añades. Eso dice. Pero parece que trabajamos en ese pensamiento. Pensamientos del mundo. Esos pensamientos son pensamientos del mundo. Yo me lo añado, yo me lo compro. Que no digo que no haya que esforzarse, sí, por eso les decía al principio, dejen de estar ocupados o dejen de ocuparse en tantas cosas y ocúpense en lo principal, en el centro. Porque el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por mí y por causa del Evangelio la va a ganar. Señor, lo hemos dejado todo, le dijo Pedro. Nosotros lo hemos dejado todo. Pues a ustedes 100 veces más. 100 veces más casas, 100 veces más hijos, 100 veces más todo. Perdón que les hable así. Discúlpenme, me sale. Pero, porque a veces vamos en contra de la palabra, es que chocamos. Y bueno, Dios tiene un trato con cada persona. Dios tiene un trato. Comprende, cada uno está en su trato. Y unos son bebés, y unos son un poquito más mayores, y unos son más... ¿Ok? Entonces, cuando empiezo yo a dejarme en las manos de Dios, Dios no te va a avergonzar. Dios te va a bendecir. Y Dios quiere bendecirnos a todos. Y Dios así, en un ratito. Y llevas imagínense, 15 años que he perdido. 15 años que he perdido, pero Dios dice, pero si yo así, en un rato lo hago. Porque pongo al impío a acumular, dice el libro de Eclesiastés. El impío acumula para darlo al que a Dios agrada. Y el que se ocupa del pobre, dice la Biblia, que el que se ocupa del pobre dice que al usurero y al que hace ganancias injustas, dice, yo lo preparo para darlo al que se está ocupando del pobre.
Pero nos salimos de todos estos textos, como digo, tenemos la Biblia, lo leemos y se nos pasa y se nos va. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Es así. Entonces, vamos a centrarnos en lo que la palabra dice. Y dice aquí, verso 9. Dice, no entendéis. Dice, ni os acordáis de los 5 panes entre los 5,000. ¿Cuántas cestas alzasteis? Ni de los 7 panes entre los 4,000. ¿Cuántas canastas? ¿Cómo es que no entendéis que no por el pan os dije que os guardarais de la levadura de los fariseos y los saduceos? Entonces entendieron que les había dicho que se guardasen de la levadura que no se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. De la doctrina, y dice en el libro de Lucas, de la doctrina de Herodes. La doctrina de los fariseos y los saduceos, que es la hipocresía, y de Herodes también. De la doctrina de los saduceos, que ellos no creían en la resurrección. Y de la doctrina de Herodes, que a Herodes le gustaba escuchar la palabra. A Herodes le traía a Juan el Bautista y decía, qué lindo Juan el Bautista, cómo predica. Tremendo culto se mandó de Juan el Bautista. Pero le mandó a cortar la cabeza a Juan el Bautista. Y por eso Lucas dice, guárdense de la levadura de Herodes. Porque a Herodes le gusta recibir palabra. Pero nunca viene un cambio sobre Herodes. Siempre está así Herodes. Entonces voy a cerrar con esta parte. Y era lo que el Señor me daba esta mañana. Primeramente, limpiarnos. Ser santos porque yo soy santo. Ok, entonces, habíamos dicho al principio, a veces uno hace faltas, errores, las horas pequeñas, las horas grandes. Abogado tenemos con el Señor para que nos podamos levantar y pedirle al Señor, que dice la Biblia, el pecado no se va a enseñorear más de nosotros, porque si ya el Señor nos salvó, ya nos dio la provisión también para que podamos vivir en su palabra, en sus leyes, en sus mandatos. Y a veces cuando viene el diablo a zarandear, el diablo viene a zarandear al viejo hombre, no al Simón, no a Pedro. Pedro, Satanás ha venido a zarandearte como trigo. A Pedro no, porque Pedro ya es santificado, Pedro ya es una nueva creación. A Simón, al viejo hombre, viene a zarandearle. Para que termine de morir el viejo hombre. Abogado tenemos, dice la Biblia, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Y así nosotros podamos estar listos para esa guerra que estamos el día de hoy enfrentando. Y como iglesia poder dar ese paso a ese lugar que Dios tiene para nosotros. ¿Okay? Porque para la guerra tenemos que estar libres. No podemos ir heridos, dañados a enfrentar al enemigo. Tenemos que estar bien. ¿Ok? Vamos a hacer una oración. Y Padre, en el nombre de Jesús te agradecemos en esta preciosa mañana, Señor. Gracias que a pesar del temporal, Señor, nos permites estar aquí compartiendo tu palabra, Señor. Bendigo, Señor, la vida de cada una de mis hermanos, Señor, que estamos aquí. La vida de Estelita. Bendecimos a Caterine, Brian. Bendecimos, Señor, a Doris. Querido Padre, bendigo la vida de mi madre, mi esposa Alba de Israel. Y, Señor, tu iglesia para Lemiel. Señor, te agradecemos en esta preciosa mañana, Espíritu Santo. Queremos entregarte este día, queremos entregar, Señor Jesús, toda esta semana. Toma todo el control. Ayúdanos, Señor, en nuestras debilidades. Glorifícate, Señor, en aquellas debilidades, Padre, Espíritu de Dios, que a veces, Espíritu Santo de Dios, por circunstancias, Padre, o porque nosotros hemos abierto la puerta, Señor, han venido a azotarnos, Señor. Danos la fuerza y ayúdanos a dar ese paso, Señor, de fe en ti para poder, Señor, crecer en nuestra relación contigo.
Espíritu Dios, y podamos entender cuál es tu voluntad, buena, agradable y perfecta. Bendigo, Señor, la vida de mis hermanos. En el nombre poderoso de Jesús. Te damos las gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor, te damos. Amén, amén y amén. Ahora, aplauso a Dios.